tienen el descaro. Yo menciono mucho esta frase de mi papá, que hay que ser cochis, pero no tan trompudos, y se pasan en el panismo como la senadora Xóchitl Gálvez, que todavía juega con el si hubiera ganado Ricardo Anaya en el 2018. El hubiera no existe, pero si hubiera ganado Ricardo Anaya, no estaríamos conociendo todo este cochinero que está supurando, ¿no? En torno, por ejemplo, a Felipe Calderón. Estaba viendo esto de Odebrecht, que se revelan nuevos sobornos en México por más de 9 millones de dólares y ocurrieron cuando Calderón gobernaba entre 2006 y 2011. Carajo. Y Calderón no vio ni lo de Odebrecht, no vio ni lo de la tranza de las cárceles privadas, no vio ni lo de García Luna, no vio ni lo de Palomino, no vio ni lo de Arzate. No, pues entonces, ¿qué? ¿Se la pasó en el agua o qué? ¿Entendió el que entendió? Yo creo que sí se la pasó en el agua, Vicente, porque, mira, es muy importante para explicarle a la gente también el poder legislativo, pues en el poder legislativo somos órganos colectivos, donde muchas personas fuimos electas y las decisiones se tienen que tomar entre todas y todos, pero el poder ejecutivo no. El poder ejecutivo es unipersonal y el presidente, que es el único electo, bueno, ese señor ni electo fue, pero bueno, suponiendo, dijeron que fue electo, es unipersonal, de tal manera que él delega tareas, pero no es que cada personaje, cada secretario, cada dependencia se mande sola. Todo tiene que ver con el Poder Ejecutivo y en ese momento la PGR era parte del Poder Ejecutivo, la Fiscalía Autónoma vino muchos años después. Entonces, tiene toda la responsabilidad Felipe Calderón como titular del Poder Ejecutivo al que pertenecía García Luna y todos los demás célebres personajes de los que se está tratando ahora este mundo. Y todas las historias de sobornos y todas las historias de terror de la escalada de violencia que hoy sigue sufriendo nuestro país, que se originó precisamente en el Calderonato, porque al declarar una guerra contra el narco, se generó una violencia pavorosa. Esta violencia estructural no solo a través de la guerra contra el narco, sino con otro tipo de acciones de gobierno que fue derivando en la violencia directa pavorosa que vemos y que además es muy ostensible, incluso en el último informe de seguridad pública en el que ponen ahí una gráfica sumamente ilustrativa en la que vemos cómo desde el 2006 comenzó la escalada de violencia y ya para el 2000, a partir del gobierno de Andrés Manuel, deja la tendencia hacia la alza y empieza a aplanarse y a ligeramente disminuir también la curva. Pero sí, efectivamente son de un cinismo atroz. Y mira, Vicente, corruptos ha habido muchísimos en este país, desgraciadamente, gente abusiva del poder, y han sido del PRI y del PAN. Pero la verdad es que los del PRI, todavía cuando se paran a discutir en la tribuna, a veces esgrimen argumentos, aunque sean falsos, pues, pero esgrimen argumentos. Los panistas no, Vicente. No hay ningún tipo de argumentación, es puro golpeteo, puro grito, puro show, que eso es lo que vimos ayer terrible en la Cámara de Diputados, que llegan ya, rebasaron la línea, cualquier línea de lo que sea. Y en el Senado también, cuando tenemos estas 4 senadoras, porque además fíjate que llama mucho la atención que en el PAN decidieron delegar el golpeteo a las senadoras y a las diputadas, es decir, las mujeres. Y ahí hay una serie de cuestiones que siguen siendo violencia política por razón de género para ellas, pero que las usan ya sea para que alguien se atreva a contestarles y a violentarlas, o bien para que nadie les pueda contestar, porque al menos los hombres. Nosotras les contestamos y les contestamos con la verdad y con argumentos. Y no les gusta, no les gusta, se encienden. Ayer otra vez vimos a la señora Telles perdiendo los estribos, a la señora Marta Márquez, que ya no es capaz, si tú oyes su discurso es totalmente fuera de toda realidad, no dice nada, da vueltas y dura además 15 minutos gritando y a veces llora y así cosas. Y es terrible ver a Kenia López Rabadán, a Xochitl, imagínate nada más haber dicho que si hubiera ganado Ricky Riquín Canallín. Imagínate nada más, pero les decíamos, ay, pues sí, ¿verdad? Si hubiera ganado Ricky Riquín Canallín, ay, chin,
pero solo les faltaron 15 millones de votos, pobrecitos, ¿no? Afortunadamente no ganó Riquín Canallín y estamos en un tiempo interesante, un tiempo en el que efectivamente se van notando muchas cosas, se habla de muchas cosas y el pueblo se va enterando de cada vez más y cada vez más. Por supuesto que sale pus y sale pus por todos lados, Vicente. Híjole. Y hablando de pus y hablando de chillidos panistas, lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, Jorge Armando Rocha, con la declaración de Manuel Bartlett, cuando dice, yo cuando dijo, me voy a portar un tanto grosero, dije yo, ya valió madre aquí la cosa. Lo de la caída del sistema fue un amaciato entre Salinas y el PAN, y los del PAN pusieron el grito en el cielo, mi querido Jorge Armando Rocha. Pero a ver, si dicen, yo no soy defensor de Manuel Bartlett, yo soy un crítico abierto, me ha tirado la entrevista a las afueras de Palacio Nacional por mis cuestionamientos, lo he hecho enojar, creo que no tengo que abundar mucho en mis críticas, pero si dicen que Manuel Bartlett sabe de corrupción y Manuel Bartlett dice, pues lo que sé es esto, y después dicen, no, este está mintiendo, pues entonces, ¿qué onda? Si alguien sabe qué fue lo que ocurrió es Manuel Bartlett y dice que fue un arreglo, un amaciato entre el PAN y Carlos Salinas de Gortari, lo de la caída del sistema que nos detuvo la transición democrática en México por ahí de 2 décadas, si saco bien las cuentas, mi querido Jorge Armando Rocha. Así es, estimado Vicente. Lo interesante es que cuando Manuel Bartlett operó la caída del sistema, pues muchos de los que hoy lo están criticando no decían nada, callaron como momias. Y ahora que es parte del gobierno de López Obrador, ahí sí sale el espíritu crítico. Es como lo de la UNAM, querían privatizar a la UNAM los conservadores y ahora que el presidente ha dicho se derechizó, les sale la vocación universitaria. Felipe Calderón en su momento decía que en la UNAM había una cuna de grillos. Así lo comentaba como diputado federal. Fue el coordinador de los diputados de Acción Nacional en los tiempos de Vicente Fox. Y estaban buscando la manera de poner cuotas, poner colegiaturas, y esos son los argumentos que utilizaban, que había muchos grillos en la UNAM que no se preparaban correctamente. Y en el caso de Bartlett, ahora resulta que toda su biografía se la sacan, pero cuando era priista, le perdonaban todos los pecados que pudiera tener. En ese sentido, si hay pendientes y se debe de proceder en términos legales, que procedan, que denuncien. El punto aquí es que la comparecencia de entrada era en torno a la actuación de Manuel Bartlett como director de la CFE, y como hay carencia de argumentos, porque ya se les desmontó eso de las energías verdes, renovables, y ya se desmontó ese mito, pues ya no tienen qué decir, y se van sobre el tema de la caída del sistema. ¿Y qué dijo Bartlett? Fue un amaciato. Un amaciato, pues es una relación extraconyugal, ¿no? Entre dos personas, en este caso, entre dos instituciones, ¿no? Estamos hablando del Partido de Acción Nacional y el propio Carlos Salinas de Gortari. Pero yo creo que Bartlett está en su derecho también de responder, porque han sido los cuestionamientos constantes. Ahora, no le perdonan, y esto también es un punto muy importante, no le perdonan a Bartlett haber dejado al PRI para unirse a López Obrador. ¿Y por qué se unió a López Obrador? Porque hay una afinidad ideológica en los temas fundamentalmente de energía. Bartlett, senador del PRI, decía que no se debían entregar los recursos de la nación a las empresas privadas, a los extranjeros, y no se lo van a perdonar. Y coincido con mi estimada senadora, que siempre es un placer también escuchar sus intervenciones, porque sabemos que cuando interviene ya vienen los datos, viene sin duda el debate sólido a partir de argumentos, no de emociones, no de excesos, no de armar montajes, shows, como ya acostumbran las legisladoras del PAN. Se subió a tribuna otra legisladora, nada más lo quiero dejar por sentado rápidamente, que me parece un acto pues bastante
miserable lo que hizo una diputada federal del PAN, que se subió a tribuna a descalificar al director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, por ser ingeniero agrónomo. De entrada, mis respetos para cualquier profesión. De entrada, todas tienen su mérito, pero le empezó a cuestionar, dijo, es que usted es ingeniero agrónomo y no está capacitado para estar al frente de Pemex. ¿Qué decían de Lozoya? No me interesa lo que haya estudiado Emilio Lozoya, pero no le cuestionaron nunca lo que hubiera estudiado a Lozoya. Lo que les interesaba era lo que daba Lozoya, los moches. Y entonces me pregunto, ¿qué extrañan? ¿Extrañan a Emilio Lozoya? Independientemente de lo que haya estudiado, yo creo que a los funcionarios hay que juzgarlos por sus acciones y sus resultados. Pero andan muy desesperados en el PAN, particularmente, y nada más me refiero a este asunto también, que cuestionaron a Oropesa, que igual le dejaron un desastre en Pemex, está bajando el huachicol, entre otras cosas, está apostando a la inversión el propio presidente, y le cuestionan de forma despectiva que por qué es ingeniero agrónomo y por qué anda en Pemex. Imagínense nada más, me parece lamentable, una falta de educación que hay terrible en ciertas personas del PAN. Y nada dijeron con el aprendiz de canciller de Videgaray, hombre, así es la hipocresía, pero ¿Sí? ¿qué le vamos a hacer, mi querido Jorge Armando Rocha? Doctor, yo sé que tienes que correr a otro compromiso, ¿por qué no? Para quedarme con Antares, para quedarme con Jorge Armando, nos ayudas cerrando con una reflexión. Tú decides el tema, porque sé que tienes otros compromisos. Yo te agradezco que hayas hecho un espacio para estar aquí en Sin Censura. Bueno, es un honor siempre estar aquí, Vicente y público. Solo quiero puntualizar y recordarle a la gente que fue Diego Fernández de Ceballos el que, en todo caso, pudo haber contribuido a esclarecer qué sucedió en la elección, pero hizo todo lo contrario. Él y su bancada, él era el coordinador de los diputados del PAN en San Lázaro y subió a decir a la tribuna que había que destruir, había que reciclar esas boletas que nada tienen ni nada significan y que había que reciclar esas toneladas de papel hasta regenerar la vida pública. Así con su vehemencia senil que lo caracteriza ya desde entonces, y lo secundó Felipe Calderón. Entonces, si hay aquí algunos artífices y partícipes directos, pues son Salinas, Fernández de Ceballos, Calderón, y si Bartlett tuvo que ver, bueno, pues que se lo demuestren, que le reclamen y que en su momento le hubieran pedido cuentas. Resulta que ya le piden cuentas ya que está en la 4T y pues claro, es su enemigo favorito en ese aspecto y no se dan cuenta que ellos han solapado por años todo el desmonte de las instituciones públicas en México. Así que nada más eso le quiero recordar a la gente, que las mayorías prianistas desde el 88 hasta ahora que ya son una minoría legislativa rapaz, pues han destruido el estado de bienestar en México. Con eso yo creo que es suficiente, ahí están las pruebas. Y ahora estamos muchos tratando de regenerar la vida pública en muchas trincheras. Así que esa sería mi reflexión final y como siempre te agradezco, Vicente, senadora, muchas gracias por su atención, Jorge Armando, colega aquí de Sin Censura, y pues bueno, al público que sigan apoyando a Sin Censura en este momento crítico, pero bueno, hay Sin Censura para rato y Vicente también, hay Vicente Serrano para rato, creo, así que pues mucho ánimo y un abrazo a todo el público y a ustedes también, Vicente y Jorge Armando y senadora. Muy buena noche. Mientras no me dé el patatús con tanto pinche coraje que hago con YouTube y Facebook y los verificadores independientes, perdón, senadora, ya ando diciendo groserías. Vicente. Oye, doctor, ¿por qué no cierras invitando a la gente para que te apoye en redes sociales? Claro que sí, Vicente, muchas gracias para que pues sintonice por ahí mis videos, mis cápsulas sobre análisis constitucional, de amparo, de cuestiones más jurídicas, no tanto políticas, y también para que consulte algunos artículos que he estado de análisis publicando en Contralínea
Y bueno, pues también que consulte mis artículos de investigación, mis libros, ¿por qué no? Muchísimas gracias. Y en Twitter estoy como Isaac de Paz, @Isaac de Paz, y en YouTube como Isaac de Paz González. Muchísimas gracias y hasta la próxima, estimado Vicente, público, y pásenla muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctor Isaac de Paz González, hablando con nosotros sin censura. Me quedo